Familia, nos vamos a poner algo interesante. Sé que el título te va a llamar la atención. Es con toda la intención de llamar tu atención hacia la prédica que se llama Los Evangelios Perdidos. Y cuando hablo de evangelios perdidos no me refiero a los pergaminos del Mar Muerto que encontraron y que ahora están muy de moda, ni nada. La palabra nos habla de la suficiencia de la Biblia para expresar la palabra de Dios, y yo también lo creo totalmente. Ya mi suegra me está viendo así con, ¿qué va a decir este? Está muy atenta, ¿no? Así ya, es que mi suegra es como un Google bíblico. Yo no necesito Google, mi suegra lo sabe todo. Y lo que no sabe mi suegra, lo sabe mi mujer. Entonces, no hay que meterse en broncas, hay que tener sabiduría, señores. ¿Ok? Dicho este mal chiste, vamos a continuar. Y cuando me refiero a los evangelios perdidos, no me refiero a algo que sea apócrifo o que esté fuera de la palabra. Me refiero a algo que te quiero compartir a través de ojos nuevos, que espero que el día de hoy te den y te renueven con una visión hermosa y fresca de cómo ver no solamente la palabra de Dios, sino al Dios que nos concede su palabra, y poder verla en el Espíritu a través de nuevos ojos. Así que por favor acompáñame a Lucas 10, capítulo 21. Lucas 10, capítulo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque te agradó. Sí, Padre, porque te agradó. Y este contexto habla de que Jesús se regocijó de algo muy importante. Dijo: qué bueno que no se lo revelaste a los sabios y entendidos, sino a los niños. Déjame darte un poco de contexto. En este momento los discípulos venían de haber sido lanzados a su primera misión, donde ellos ya van con esta autoridad. Unos versículos antes Jesús les está diciendo que les ha dado autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para que estos poderes espirituales se sujeten a la palabra que viene de los discípulos. Y quiero que te imagines cómo venían los discípulos después de que fueron enviados por Jesús a hacer las obras que Jesús hacía. Me imagino los reportes, no iban de dos en dos, las anécdotas que deben de haber traído, me imagino que eran impresionantes. Yo me imagino que si Pedro iba encorvado, regresó midiendo como 3 centímetros más, ¿no? Los apóstoles, los discípulos venían empoderadísimos, venían llenos, venían, ahora sí, tráigame un muerto que ahorita lo resucito, ¿no? Con ese poder. Y yo creo que Cristo se gozaba al escuchar los reportes, porque para ir y hacer la obra de Cristo había un componente importante que se llama fe. Los discípulos tenían que caminar con fe porque era algo que nunca habían hecho. Estaban obedeciendo la palabra, y me imagino que tenían tensión en llegar con alguien y decirle: sana, o echar fuera un demonio. Yo creo que tú y yo nos hemos enfrentado de repente a esa situación donde Dios nos manda a orar por una persona y dudamos. ¿Alguien ha tenido este sentimiento de que de repente Dios te manda a orar y dices: lo hago, no lo hago, sí lo hago, no lo hago? Y mi recomendación es, cuando Dios te hable de ello, actúa de inmediato, porque no estás actuando en tu poder, sino que estás en el tuyo. Yo tengo anécdotas muy chistosas. Todavía en aquel momento era novio de mi esposa, y estaba tomando un autobús. Creo que a Ciudad de México. No, ya estábamos casados. Estaba tomando un autobús porque iba por algo, iba por alguna situación a Ciudad de México. Y a mí me gusta mucho viajar en los autobuses como de aquí, porque tienen su tele, están mejor que un asiento de primera clase de un avión, de verdad. Y yo aprovecho como para descansar y todo, y de repente
escuchas esta voz que dice, párate y habla. Y yo, no. Señor, suficientes locos hay en esta tierra como para sumarme. Y la voz se hacía cada vez más fuerte para mi interior. Y entonces, historia larga, corta, termino levantándome, camino al centro y me doy cuenta que algunos ya estaban sacando la cartera, entregando los relojes. Y dije, no, a ver, espérenme, no se trata de eso. Hubiera empezado con el ya te la sabes, pero no iba por ahí. La verdad, empecé disculpándome, señores, yo no vengo a robarles, No, tampoco. Les digo, yo generalmente no hago esto, pero el día de hoy tengo una necesidad muy grande de compartirte esta palabra. Y hay gente aquí que a lo mejor está buscando una señal de parte de Dios, un último mensaje para preguntarle si existe. Y el día de hoy, y empiezo a hablar el mensaje, aunque no lo crean, yo sé que muchos de ustedes no lo van a creer, pero no duró más de 15 minutos. Lo sé, es posible, sin mutearme el micrófono ni nada, es posible. Y recuerdo que en ese momento hago un llamado para que la gente se convierta a Cristo. Obviamente hubo gente que pues dijo, este es otro loco que se paró por aquí, pero hubo gente que respondió a esa palabra. Al final hubo gente que se me acercó, me platica su historia y me dice, yo soy esa persona. Curiosamente había como 3 personas que decían, yo soy esa persona, lo cual me dio más gusto. ¿Por qué? Porque la gloria se la lleva a Dios. Lo único que yo tuve que hacer era obedecer. Pero para obedecer hay que tener ojos frescos, hay que tener un corazón dispuesto y entender que no son nuestras habilidades, es el corazón de Dios que le quiere hablar a sus hijos. Entonces los apóstoles venían empoderados y venían ahora sí que con todo, y esto le causaba un gozo tremendo a Jesús, porque para hacer eso los apóstoles tuvieron que haber tenido un corazón de niño para creer la palabra de un padre, ir y hacer y venir con el resultado. Y es bien bonito cuando tú vas con la autoridad de alguien. Si yo, por ejemplo, me acuerdo que mi abuelo tenía un negocio de material eléctrico ahí en el bulevar, y me acuerdo que había una tienda al lado donde había unos dulces muy ricos que se llamaban agüitas. A lo mejor si eres muy joven no tienes idea de lo que te hablo, pero si no eres tan joven, de todas maneras te amamos en el amor del Señor, pero a lo mejor ya empezaste hasta a salivar por el recuerdo de ese dulce. El asunto es que a mí me gustaba salirme, pero generalmente pues yo no cargaba dinero. Y le decía, oye abuelito, se me antojó un dulce, y mi abuelito me decía, ve y dile que vas de mi parte y te va a dar lo que quieras. Eso eran las palabras más hermosas que yo conocía de chiquito, porque me paraba como si fuera el dueño del país, ¿sabes? O sea, Señor, vengo de parte de don Cayetano, y fíjese que él me dijo que lo que yo quisiera usted me iba a dar y que le pase la cuenta. Y el Señor, en vez de voltearme a ver como extraño, decía, de aquí voy a hacer mi agosto. Porque si algo que sé hacer, familia, es que cuando me piden escojo bien. Entonces, no, y aparte soy compartido porque escojo lo mío, pero pues hay que llevarle a la secretaria, que tal si un cliente quiere dulces. Total, salía yo con las bolsas de dulces ahí y empezaba a repartir a todo el mundo, y mi abuelo no me decía nada, me decía, lo mandé con esa autoridad, y ya nada más pasaban y cobraban, y mi abuelo pagaba es más, ni él, le mandaba a alguien decir que, oye, lo que pidió él, ahí lo pagan. Y era bonito ir con esa autoridad. A lo mejor es algo muy pequeño, pero yo me acuerdo que salía de la tienda, si de por sí estoy chiquito, imagínate cómo estaba más chiquito, ¿no? Pero salía así como poderoso gigante, dice, ¿no? Y es un sentimiento muy bonito, pero tenías que ir confiado. El asunto es que aquí los apóstoles también llegan con ese empoderamiento, pero también llegan con algo que viene con ese empoderamiento, que es el ego. Y empiezan a caminar ellos y empiezan a discutir entre ellos quién es el mayor. Y es una conversación que a mí se me hace normal, porque imagínatelo, si hoy lo tuviéramos que traducir a la era moderna, digamos que los discípulos tenían sus indicadores de desempeño. A ver,
endemoniados, sanos, liberados y todo. Y vamos a ver, Pedro trae un índice de cierre del 80%, pudo liberar a 4 de 5, pero aquí Mateo se quedó corto, y 3 de 5, pero Juan fue a 9 de 10, entonces, y ahí traían sus indicadores, ¿no? Y todos presumiendo, y como que, bueno, Señor, ya que viste nuestro desempeño, ¿quién es el mayor? Porque acabas de decirle aquí a tu discípulo que él es la roca y no sé qué, pero mira, no lo sé, Señor, parece falso, ¿no? De ahí se acuñó la frase del empeño de Las Vegas, no lo sé, Rick, pero eso no está en el Evangelio. Eso lo tienes que creer por fe. El asunto es que llegan, tienen sus indicadores y el Señor, ¿quién es el mayor? Y lo interesante es que iban teniendo esta discusión mientras iban de camino. Y el Señor hace una pausa. Y hace una pausa porque para Él es, a ver, si vamos a pelear por esto, quiero ponerles un ejemplo. Y va y llama a un niño y lo pone ahí con ellos y les dice que quien sea humilde, quien se humille como un niño, este será mayor en el reino de los cielos. El que sea más pequeño será el mayor. Ahora, esto se lo comentó a un conjunto de discípulos empoderados. ¿Dónde vemos esto, pastor? Lucas 9, 46 al 48 dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos en sus corazones, tomó un niño, lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba, si tienes Biblia, subraya la palabra reciba, a este niño en mi nombre a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño, en otras palabras, dice, el que es más humilde entre ustedes, ese es el más grande. Y así se resuelve. Lo que aquí me llama la atención es que iban caminando, y mi pregunta, disculpen, porque esto lo hemos leído varias veces, es: ¿de dónde salió un niño? Porque en ese momento los niños también eran como estas personas que no tenían ni voz ni voto. Eran como ciudadanos secundarios. No hay voz ni voto, eres un niño, pues no hay, o sea, ni perro que te ladre, literalmente. Y Jesús llega y ven tantito. Y de repente, imagínate que tú vas acá con la multitud, estás acá chacoteando y te dice: Maffer, y Maffer voltea y: ¿a mí? Y aparte Maffer recibe un milagro en ese momento, ¿no? También porque, escuchó su nombre. ¡Wow! Gloria a Dios. Oh, Señor. ¿Y sabes qué? Uy, Señor, el Señor nos está sanando. Gloria a Dios. Dios nos está sanando a los dos en este momento. ¿Lo crees? Yo tengo la certeza de que Dios está abriendo nuestros oídos, que vamos a escuchar la voz de Dios. Señor. Uy, esto se va a poner bueno, familia. Y el asunto es que de repente le llama por su nombre y le dice: miren, quien sea como Maffer, quien tenga el corazón de Maffer, quien tenga este corazón será el mayor en el reino de los cielos. Tan y se acabó. ¿Ok? Gracias. Ahora te voy a contar sobre el evangelio perdido. Y me voy a tomar una licencia poética. ¿Una qué? Licencia poética, porque esta perspectiva la escribí yo desde los ojos de los protagonistas que no están impresos en la palabra, pero que lo caminaron. Ahora, quiero que escuches. Ese día fue algo que nunca olvidaré. Jugaba con unas piedras cerca del camino, balanceándolas de un lado a otro haciendo malabares. Quería llamar un poco la atención. Y conforme caminábamos, y vaya que caminábamos, los hombres hablaban fuerte y discutían entre ellos. Yo no entendía bien las palabras, pero entendía el tono. Estaban compitiendo, estaban comparándose, buscaban quién sería el mayor. ¿Quién sabe qué será eso? Tal vez son cosas de gente grande. De repente nos detuvimos y entonces Jesús levantó la mirada y por un instante me vio.
Nadie más lo notó, pero para mí fue como si el cielo me mirara por primera vez. Y me hizo una seña con la mano y mencionó mi nombre. Eso era increíble porque yo nunca se lo había dicho. Estaba emocionado y tiré mis piedras y me acerqué despacio. Tenía miedo, porque a veces los adultos se molestan si los interrumpes. Pero él sonreía y me apresuraba. Me puso a su lado, no enfrente como una pieza de exhibición, sino junto a él, pegado a su costado, con una mano a mi alrededor, y pude sentir su túnica. Y dijo con voz tranquila y firme: el que reciba a un niño como este, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. La verdad, no entendí bien lo que dijo, pero sentí algo que no se explica. Jesús no necesitaba que yo fuera un gran sabio o que tuviera un gran poder. Solo quería que estuviera cerca de Él. Y aquel día aprendí que ese reino del que habla no se mide en desempeño, se mide en estar cerca, en ver, y qué bonito se siente que también te vean. Que el mayor no es el que sabe más, probablemente es el que abraza primero. Este es el evangelio no escrito, esta es la visión de un niño que caminaba por ahí, y te lo puedes imaginar, caminando a los lados del maestro, y de repente es llamado por nombre y lo traen a un lado. Tú y yo somos ese niño. Tú y yo somos ese niño que busca a veces que lo vean. La necesidad de ser visto y reconocido es una necesidad tan natural en el hombre, que es lo que buscamos constantemente, la afirmación y el amor del Padre. El primer componente para poder ver la palabra y poder empezar a vivir de gloria en gloria y de lo que Dios tiene, es tener la disposición de ir cuando eres llamado. Lo que este muchacho tenía es, le dijeron ven, y fue, y caminó. Él no era de las personas que figuraban, ni siquiera tendría que estar ahí. Y de repente fue llamado y caminó. Y el reino de los cielos fue explicado a través de él. El primer punto es que el reino de Dios nos habla del servicio, del acercarnos con amor, de recibir con paciencia. Te voy a decir algo, y lo platicaba en una plática muy hermosa que tuve, que hablábamos de qué nos atrajo a Cristo, y conferimos que no fueron los bibliazos ni los versículos. Fue un amor que al día de hoy todavía no podemos describir, que nos lleva a servirle sin importar posición o lugar. Y creo que de eso se trata. El reino de los cielos es un servicio que nace de un corazón arrepentido, que no busca un título ni ser visto, simplemente quiere caminar con Él. Entonces el primer punto es, para recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene, es ten la disposición. Nada puede compararse con un corazón dispuesto. Y una vez que tienes la disposición, te quiero llevar a otro evangelio perdido, de un pasaje que ya conoces. Juan 6, acompáñame a Juan 6, del 9 al 13. Juan 6. Dime amén cuando ya lo tengas. Y de verdad, si el día de hoy tienes donde apuntar, apunta, porque esto de verdad, híjole, es precioso. Y Juan 6, gracias por indicarme que ya están ahí. Vamos a leer del 9 al 13 y te lo voy a leer. Dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en un número 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Subraya cuanto querían, por favor. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que se habían comido. ¿Quién ya había conocido este pasaje, que es la multiplicación de los panes y los peces? Y quiero que veas la conversación. De repente son varios días, la gente está ávida de escuchar la palabra. Cuando escuchamos, imagínate haber escuchado la voz del maestro, que parecía que el tiempo hacía que se detuviera.
El hambre solamente golpeaba cuando la palabra se acababa y estaba por acabarse. Entonces me imagino a los discípulos moviéndose de un lado a otro, también con ya la ruja tripiéndole, la tripa rugiéndoles, la tripa rugiéndoles. Y pues, Señor, ¿qué vamos a comer, no? Y haciendo cuentas, porque pues ahí traía Felipe, era el de la lana, también ahí me imagino que andaba con Judas, y de repente empiezan a hablar de, oye, pues o mándalos para que coman algo porque ya tienen hambre. Y la instrucción de Jesús fue, dales de comer. Y alguno de ellos dijo, Señor, ni no sé cuántos denarios serían suficientes para poder darle de comer a esta multitud. Ahora te voy a hablar del evangelio perdido en este pasaje. Y ten paciencia conmigo. Y escucha lo que voy a decir. Dice, yo no sabía bien a qué iba, pero sabía que quería escucharlo. Solo quería escucharlo. Mamá me había dado 5 panes de cebada y 2 peces por si me daba hambre y porque tal vez aquello fuera para largo. Aquel señor llamado Jesús tenía la fama de hablar mucho. No sé. El día fue largo y el camino también, pero las palabras de Jesús parecían detener el tiempo. El sol ya se escondía detrás de los montes y la gente que venía con él estaba preocupada, y yo también. Para esas horas mi mamá ya estaría preocupada de no verme en casa, a ver si no me toca una zumbada. La gente que seguía a Jesús tenía hambre y estaba preocupada. Y mientras estaba sentado, escuché que decían que no alcanzaba la comida. Y yo escuchaba desde lejos. Hablaban de algo llamado denarios. Creo que nunca he visto uno. ¿Y dónde comprar? Y yo sabía que la tienda más cercana estaba a mucho tiempo de distancia. Pero algo dentro de mí me dijo, tengo algo. Era poco, pero podía compartirlo. Así que tomé mi mochila y corrí a ofrecerlo, y llegué con un señor que se llamaba Andrés. Andrés me miró y dijo con duda, gracias, pero ¿qué será esto para tantos? Me quedé pensativo, pero en ese momento, aquel que llaman Jesús volteó en ese instante y le hizo señas a Andrés para que corriera hacia él. Y luego me señaló a mí y me dijo, tráelo también. Lo increíble es que también sabía mi nombre. Al llegar, agitó su mano sobre mi cabello con una sonrisa y me advirtió que lo que vendría a continuación sería súper genial. Nadie sabía lo que estaba diciendo, yo solo estaba esperando. Él sacó las cosas y las tomó en sus manos como si fueran un tesoro. Levantó la vista al cielo y dio gracias, y aquello empezó a multiplicarse. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero quería ayudar a repartirlo. Mi anhelo era ayudar a repartir, y vi cómo los trozos no se acababan nunca, y cada pan que entregaba había una sonrisa. El pan olía diferente, olía a posibilidad, y los peces sabían a que una promesa se había cumplido. Aquella tarde entendí que cuando crees, lo que pones en manos de Dios siempre es más que suficiente. Gracias, Cristo, porque a veces creer es lo único que necesitamos. Y siempre hay suficiente en un corazón dispuesto. Familia, para recibir los milagros, tenemos que ver la vida a través de los ojos de fe de un niño. Yo sé que te puedes imaginar esto. Algunas veces escuchamos por fuera a los adultos, a la gente que tiene poder, a la gente que sabe, hablar de lo que va a costar, hablar de lo que se necesita, y de repente vemos a nuestra casa en angustia por no saber cómo vamos a ir hacia adelante. Y lo que Dios nos dice es, casi siempre es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué estás dispuesto a traer delante de mí? Porque lo que para ti es poco, para Dios es más que suficiente para multiplicarlo y alimentarte no solamente a ti, sino a todo lo que te rodea. ¿Alguien me puede decir amén? Así que no tengas temor en lo que viene, porque Dios puede multiplicar lo que Él ha puesto en tu mano. Lo que tenemos que tener es la disposición para repartirlo. Y claro que la primera persona a la que vas a decirle, tengo esto, va a decir, es muy poco, no es suficiente. Todos vamos a tener un Andrés en la película.
Hasta que somos vistos por el Maestro, nos llama por nombre y me dice, ven, porque lo que tienes, yo no veo lo que tienes, yo veo el corazón con el que lo traes. Y cuando es el corazón con el que lo traes, entonces puedo hacer milagros, entonces puedo multiplicar los panes y tú eres parte. Este muchacho se enfrentó a eso, se enfrentó a la burla, misma burla que tuvo el rey David. Cuando le decían, ¿quién es este fariseo incircunciso? Le decían, tú cállate, tú estás chavo, tú no sabes de cosas de grandes. Yo sé que a lo mejor aquí todos nos sentimos ya grandes, pero hay gente que decimos, si lo dijo Carlos Slim, si lo dijo Donald Trump, ellos sí saben. Cuando Dios te está diciendo, para hacer lo que tengo que hacer contigo, tienes que tener un corazón de niño y traerme tus panes y peces, yo me voy a encargar de lo siguiente. Pero en el momento que Él multiplique los panes y los peces, ¿qué es? Ve y reparte, ve y da con gozo, habla de lo que el Señor está haciendo contigo. ¿A alguien le hace sentido? No te ocupes de cómo fue. Este niño no se estaba preguntando cómo fue. Los fariseos sí. La gente estaba, pero ¿cómo se hizo esto? El otro estaba, a mí no me importa cómo. El asunto es que hay. Y como dice la frase de las abuelitas, atáscate Matías, que no es todos los días. No está en la Biblia tampoco. Familia, la segunda es, ¿qué tienes en tus manos? Es una nueva perspectiva. Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Familia, creer como niño no es ignorancia, es pureza de corazón. Es mirar a Dios sin filtros y mirarlo sin excusas. Y es volver a esa parte en cada uno de nosotros que a lo mejor por el tiempo y las circunstancias dejó de creer y empezó a tomar las cosas en sus manos. Los fariseos empezaron a tomar lo sobrenatural de Dios en sus manos y añadirle para sentirse ellos importantes. Cuando creemos como niños, la palabra puede fluir en nosotros y a través de nosotros para hacer el propósito que Dios tiene. Y Dios siempre nos ve como hijos. Muchos de nosotros no sabemos lo que es eso, porque a lo mejor la experiencia de vida que tenemos habla de que las personas que tuvieron que traernos más amor y más seguridad, al parecer no fue lo que esperábamos. Y está bien, quien es padre sabe que nunca va a ser suficiente para su hijo. Yo lo sé, no importa cuánto me esfuerce, mis hijos van a tener algún reclamo, ¿no? En algún momento. Así como también yo también sé que los he tenido con mis padres, entendiendo también que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y que es importante amar y es importante perdonar. Y hay una frase que me encanta de mi esposa y es, deja la puerta abierta. A veces las cosas no se van a dar como nosotros queremos en ese sentido, pero deja la puerta abierta. Deja la puerta abierta. No se trata de insistir, porque hay relaciones que dices, híjole, es muy tenso esto. Hay que darle su espacio. Pero nunca cierres la puerta. Y quiero recordarte algo. Muchos de nosotros, a través de la religión o a través de los esquemas que hemos vivido también como iglesia, nos hemos visto más como esclavos, como siervos, como imponiéndonos tareas los unos a los otros y hablando de jerarquías y hablando de diferente tipo de autoridades. Y este es mi punto de vista al respecto, y es que todo eso es para edificación del cuerpo, ¿sabes? Pastores, apóstoles, profetas, maestros, todos estamos para edificación del cuerpo. Mientras yo te estoy compartiendo aquí una prédica que está siendo grabada, donde tengo mayor exposición, hay alguien con un corazón de servicio que está ahí arriba, donde nadie lo ve, preparándose, donde nadie posiblemente se lo va a reconocer, con un corazón dispuesto para enseñarle la palabra de Dios a lo que muchos de nosotros consideramos lo más valioso en nuestra vida, que son nuestros hijos. Y está ahí arriba con un corazón dispuesto, sembrando una semilla que no va a recibir palmadas ni bambalinas, porque hay un corazón diferente. Es sacrificar lo propio para ir y entregarlo a alguien más, es romper la semilla que da frutos, y por eso siempre vamos a estar agradecidos.
A veces la gente lo que busca es exposición. Y al buscar exposición buscas jerarquías, y al buscar jerarquías buscas que te traten como tal. O que al momento de servir seas visto para servir. Pero cuando los reflectores se apagan, no hay más servicio. Cuando no puedo mostrar lo que estoy haciendo, entonces pues mejor no lo hago, porque si nadie lo ve, entonces ¿para qué? Cuando es en las trincheras de la oportunidad donde realmente mostramos este amor para vernos como hijos. Y Jesús nos ve como hijos. Y ¿cómo ando de tiempo? Ando bien todavía, pero tenía un poco de más historias aquí que casi no se ven. Ya voy a cambiar las láminas del lugar, lo prometo. Pero quiero contarte tal vez una última parte. Tenía otras historias. Quería hablar de la historia de la hija de Jairo cuando es resucitada. Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga. ¿Te imaginas lo que a él le costó ir con Jesús y decirle: mi hija está pasando por esto? Uno de los principales de las sinagogas, en medio de la tensión, del tumulto que estaba creyendo Cristo, pero él se despoja de esa autoridad, se despoja de ese nombramiento para pedir misericordia por su hija. Y el maestro va y la sana. Y esto es algo hermoso porque te lo quiero leer. Te lo quiero leer desde la perspectiva de la hija de Jairo. Y dice: yo recuerdo la sensación de aquel día. Mi cuerpo estaba pesado, el aire era corto y todo era dolor. Dolor que quieres que se detenga. Mi mamá sostenía mi mano, pero sus dedos ya estaban fríos. Podía escuchar su llanto y aunque quería hablar ya no había voz en mí. Después, todo lo que hubo es silencio. Y en ese silencio, en medio de la nada, una voz clara y firme dijo las siguientes palabras: Talita Kumi. La voz era suave, pero era más fuerte que la muerte. Sentí su mano y regresé. Abrí los ojos y lo vi a él, a Jesús, aquel que de todo mundo hablaba, hasta mi papá, que era de los principales. Él sonreía mientras mi mamá, porque así es mi mamá, hacía a un lado a Jesús y agitaba mi cabeza gritando: Adonai, Adonai. Y después abrazó a Jesús hasta el punto en que pensé que lo iba a sofocar. Papá lloraba con risa, tomado de la mano de Pedro y de Jacobo, que miraban con ojos muy raros, como si algo sobrenatural estuviera pasando. Lo más raro fue que mi papá nunca estuvo muy de acuerdo con lo que Jesús decía. Pero todo cambió en casa a partir de ese día. Dejamos de esperar al Mesías porque sabíamos que había llegado para siempre. Llevamos 3 días de camino porque dicen que va a entrar a Jerusalén. El día de hoy he tomado junto con mi padre. Mi padre se las ha visto difíciles porque está entrando en conflicto con los que antes eran sus amigos. Pero el día de hoy está aquí junto a mí, agitando una palma, esperando la entrada del Rey. Otro evangelio diferente, y el que te quiero compartir, y con esto quiero terminar. Bueno, no, tenía otros 2. ¿Los quieres oír? ¿Los quieres oír o ya? Dios no nos llama siervos, nos llama hijos. Entrando a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados. Y le digo: ve y va, y al otro ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Para los que quieran conocer el concepto de autoridad, aquí está. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a todos los que seguían: de cierto digo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Y luego dijo la palabra y su siervo sanó. ¿Quién recuerda esta historia? Ahora vamos a ver la versión del siervo, del pequeño. Estaba tratando de investigar el contexto en el que esta parte se estaba dando, y
Las diferentes traducciones de la Biblia hablan de que era un siervo que el centurión quería como un hijo. En aquel tiempo los romanos, los soldados romanos podían comprar siervos por precio y los tenían en su casa como servidumbre, eran esclavos. La esclavitud estaba permitida. Ahora quiero hablarte desde la otra perspectiva. Ojalá que pueda tocar tu corazón con esta palabra también. Y dice: yo estaba en cama y todo era confusión. Lo que había comenzado como un resfriado terminó con una fiebre que me hizo delirar. Estaba haciendo mis labores hasta no aguantar y caí. Imagino que el golpe fue tan fuerte que me desmayé y después no pude caminar más. Esa tarde, mi señor, el centurión, se inclinó junto a mí. Eso era muy raro porque los soldados nunca se inclinan ante nadie. Lo vi salir preocupado. Él me había tomado para servir en su casa cuando perdí a mis padres y pedía comida junto al camino. Su corazón, aunque era duro, tenía espacio para mí. Me sentía mal por la preocupación que podía haber en su rostro. Después creo que me volví a desmayar de la fiebre y del dolor. Pasó tiempo y me dicen que fueron unas pocas horas. Algo cambió. Yo no vi nada, no había nadie, pero sentí una voz interna que me decía: tu fe te ha sanado. ¿Mi fe? Yo no sabía ni siquiera qué era eso. Pero mi cuerpo respondió antes que mi mente y el dolor desapareció súbitamente. No me explicaba lo que estaba pasando. Comencé a mover mis pies y pude ponerme en pie. El aire volvió a mí y mi Señor regresó más tarde y me habló de lo ocurrido, del hombre que con una palabra sanaba con autoridad. Mi centurión me dijo que nunca le volviera a decir Señor, que solo había uno y Jesús era su nombre. Todo cambió en su casa, todos hablaban de Jesús y vi algo que hace mucho no veía: esperanza. Hoy, también después de 3 días, estamos a las puertas de Jerusalén esperando la llegada de nuestro Rey. Cristo vino, familia, a sanar el alma del quebrantado. En Lucas 4, 18, 19 se hace una alegoría a lo que también, se hace una referencia a Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas es la palabra evangelio. El Señor está sobre ti para que des buenas nuevas. Familia, esta es una palabra para ti. ¿Para qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Jesús no vino solamente a curar enfermedades del cuerpo, vino a liberar corazones y a sanar las heridas más profundas. Y una de las heridas más profundas que he visto es la de los padres, de un padre ausente. La del hijo que no se siente visto o la hija que no se siente vista y tiene que estar mendigando el amor que ya recibió de parte de un Padre Celestial que constantemente le está diciendo: tú eres mi especial tesoro, tú eres mi tierra deseada. ¿Cómo no te voy a amar, mi princesa, si te tengo tatuada en la palma de mis manos? Mientras tanto estamos mendigando el amor y la aprobación de gente a la que vemos como señores, cuando el único Señor, el único que tiene autoridad para decirte mi princesa, mi príncipe, fue aquel que fue a entregar su vida por ti y por mí en un madero. ¿Para qué? Para que podamos volver a tener acceso a Él. Familia, a lo mejor el día de hoy tu alma se cansó de creer. El día de hoy lo que te pido es: voltea a ver con ojos nuevos, con los ojos de niño, con los ojos del que cree. No importa cuántos años han pasado, Él sigue a la puerta. El paralítico de Betesda, y hablamos tantas veces de esto, tenía 38 años, llegó a ese lugar siendo un niño. Y he escuchado tantas prédicas donde ponía excusas y por qué no se acercaba más. 38 años de fe. Muy probablemente Jesús en alguno de sus viajes a ese lugar lo vio de niños, compartió esa situación y lo vio tratar de acercarse al agua. ¿Te imaginas a Jesús diciendo: todavía no es mi tiempo? Y donde otros
predicadores como yo vemos, no, debió de haber sido hecho esto y yo hubiera hecho esto. Tú y yo muy posiblemente a la semana nos hubiéramos ido de ahí. Esta persona estaba 38 años esperando porque decían que había un ángel que movía las aguas. No es casualidad que Jesús se haya acercado a él. ¿Por qué? Porque lo que Jesús vio fe. 38 años ahí se requiere de mucha fe. Algunos de nosotros nos damos por vencidos a la tercera semana que algo no pasa, o al año que no nos promueven. Nos enojamos porque no nos reconocen como debería. Y ahí está un paralítico que a lo mejor lo único que tenía que decirle al Rey de Reyes era: Señor, perdóname. No sabía cómo hacerle, pero aquí estoy y sigo esperando. Y el que ha de venir, vendrá. ¿Y qué crees? El Salvador llegó. Y esta es una palabra para ti. Yo no sé cuánto tiempo llevamos esperando, pero si estamos esperando con fe, va a llegar nuestro Salvador a decirnos: ¿quieres ser sano? Prepara tu respuesta, porque tu Salvador va a venir. Lo único que necesitamos es creer, volver a abrir la puerta. Volver a abrir la puerta. Y con esto termino, y si me ayuda el grupo de alabanza, o como quieras, o si te quieres quedar y escuchar, porque esto se va a poner bien bueno. Escoge, no pasa nada. Y esta es una de las historias. Esta sí, familia, me voy a tomar una gran libertad para expresártela, porque es algo que no viene, es algo que yo observo desde mi perspectiva muy humana, pero con el afán de que tu corazón sea transformado a través de lo que viene la palabra y a través de ver otra perspectiva. Acompáñame por favor a Marcos 5. ¿Alguien se está llevando algo hoy? No, yo creo que vamos a salir de aquí transformados en el corazón, y con un corazón que se rinde ante lo que Dios va a hacer, y vamos a empezar a recibir milagro tras milagro, y lo vamos a retener, lo vamos a recibir, lo vamos a disfrutar, lo vamos a poder compartir con otros. ¿Alguien más lo cree conmigo? Sí, Señor, yo también lo creo. Porque cuando tú hablas, mi Dios, el cielo y la tierra se conmueven, y todo se tiene que ajustar a tu palabra. Familia, Marcos 5, 1, 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Un hombre con qué? Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Es Marcos 5. ¿Sí? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grilletes, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz decía: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven, por favor subraya este versículo si puedes. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? Oh, familia, la gente va a tener miedo cuando vea que el Espíritu de Dios está obrando en ti.
que aquel que hacía algo que no se debía hacer ahora sirve al Dios Altísimo, que aquel que fue una pesadilla para su familia el día de hoy le sirve con amor y la restaura. La gente va a tener miedo. La gente va a tener miedo cuando digan, tú, el que no terminó ni la prepa, va a empezar a crear una empresa y Dios lo está prosperando. Sí, a ti te estoy hablando. Y con esto no estoy justificando que dejes de prepararte. Estoy diciendo que Dios puede tomar lo que sea y hacerlo tan grande como Él quiere. Y le contaron lo que habían visto y cómo había acontecido al que había tenido demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. ¿Qué hacía? Le rogaba, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a tu familia, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Te voy a contar esta historia desde la perspectiva de quien lo esperaba. Habían pasado años de esperar a papá por esa puerta. Cada atardecer me sentaba frente a ella, mirando el camino que bajaba por el monte con la esperanza de ver su figura entre el polvo del camino. En el pueblo mis amigos se burlaban de mí. Ahí está el padre, el hijo del loco, el que vive entre las tumbas y los gritos. Y nadie se atrevía a acercarse a mí. Y aunque me dolía, no los corregía, porque en el fondo parte de mí también estaba enojada con él. No entendía por qué se había ido, por qué nos había dejado, por qué mi madre lloraba cada noche, sosteniendo un manto viejo entre sus manos, como si ese pedazo de tela de su ropa fuera el último abrazo que recibió. Yo era apenas un niño, pero sabía lo que era el hambre. Salía al mercado a pedir pan y a veces me apedreaban. Él es el hijo del endemoniado. A veces me iba y ayudaba a un pescador para traer algo a mi casa. A veces solo miraba otras redes, soñando con ser más grande, para poder cazar, para poder traer algo, para poder traer a alguien. Dicen que en la región de los Gadarenos la gente es violenta, que los hombres duros no lloran, pero yo lloraba en silencio, porque aunque todos decían que mi padre era un endemoniado, yo solo sabía que era mi padre, y que si alguna vez volvía, correría a su encuentro. Un día algo cambió. El aire se oía distinto. Y la verdad es que no sé cómo explicarlo. Era como si el viento trajera algo diferente. Yo estaba en el campo y los rumores llegaron a mis oídos. El nazareno ha cruzado el mar. Dicen que los demonios le obedecen. Dicen que un hombre fue liberado de los sepulcros. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía por qué, pero sabía que aquello tenía algo que ver conmigo. Esa tarde el cielo estaba encendido y las sombras se alargaban en medio de las casas. Yo llegué a casa y me quedé mirando la puerta como todos los días. De repente escuché 3 golpes secos, con fuerza, como si el mismo cielo me estuviera llamando. Corrí y al correr me tropecé con las sandalias y abrí la puerta y ahí estaba papá. No como antes, no con los ojos perdidos ni las manos crispadas, no con la mirada vacía, sino con vida en los ojos, con sonrisa en el rostro, con una calma que me atravesó el pecho. Me abrazó tan fuerte que casi me quita el aire, y en ese abrazo me devolvió todos los años que el silencio se había llevado. Yo lloraba y mientras las lágrimas me caían en el cuello, escuché detrás de mí el sordo sonido de un cántaro rompiéndose en el suelo. Era mamá. Mamá se había quedado inmóvil, mirándolo, como si no pudiera creerlo, y corrió hacia nosotros. Y su abrazo fue como el olor de flores de naranja, como los días buenos de la infancia.
como si el cielo se hubiera derramado sobre nuestra casa. Papá lloraba y repetía una frase: Él me sanó, Él me sanó. Y sus palabras eran un canto, eran voz, era oración, y sus ojos un testimonio. El hombre que había sido echado fuera ahora traía a Dios por dentro. Tenemos 3 días de camino ya. Estoy con mi padre y con mi mamá. Él va a entrar, puedo sentirlo. A lo lejos veo a una que dicen que fue resucitada por Él, extendiendo una palma en sus manos. Está con su padre, que antes dicen que formaba parte de los fariseos. Y hay un chico que acaba de llegar a entregarnos pan. Es increíble. Pero también puedo ver a un romano que está abrazando a un siervo como si fuera su hijo. Sin importar lo que la gente dice, todos están tomando una palma en sus manos. Esperen un momento. Se acerca. ¡Hosana! ¡Hosana, hijo de David, el rey! ¡Ha llegado! Familia, cuando vemos a Cristo a través de los ojos de quien ha recibido, de quien ha caminado, la perspectiva puede ser diferente. Y las palabras de Dios no cambian. Creer como niños no es ignorar, no es ser incrédulo. El día de hoy yo vengo a invitarte a creer como niño, porque en esa creencia hay paz, hay seguridad y hay bendición. Y aquí está la voz que restaura toda herida pronunciada. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien tengo complacencia. Y cuando esta verdad entra en tu alma, ya no hay pasado que te condene, ni miedo que te gobierne, solo un padre y un hijo que vuelve a creer. Los evangelios perdidos, familia, no están escritos en papiro, no son guardados en templos. Están en la memoria de aquellos que fueron vistos, tocados y sanados. El niño que fue abrazado, el joven que dio su pan, la hija que volvió a respirar, el siervo que sintió la palabra entrar y el hijo que vio regresar a un padre que todos decían que estaba endemoniado. Todos aquellos forman y formamos parte de los evangelios perdidos. El día de hoy yo te quiero inspirar: escribe tuyo, escribe tus buenas nuevas, habla de lo que Dios ha hecho en ti, porque ese es el evangelio. Son palabras de vida eterna que traen esperanza al perdido. No son muchas leyes que seguimos o posiciones que se nos asignan. No es la autoridad ni la jerarquía como la ve el hombre. Es la palabra de aquel que ha caminado con Él, le ha creído, que lo ha visto cara a cara y le ha dicho: tú eres mi Señor y mi Salvador, pero sobre todo eres mi Padre. Los evangelios perdidos son los que se guardan en el alma de un corazón agradecido, del que no está esperando un mejor argumento para sumarse a las filas de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Escribe tu evangelio en cada página de vida, en cada respiro, en cada momento que te levantas. Escribe tus buenas nuevas. Tú fuiste puesto en esta tierra y en este momento histórico para ser quien porte la palabra, para que la palabra que se hace Isaías 61 se cumpla en ti. Porque el Espíritu de Dios está sobre ti y has sido llamado ¿a qué? A lo mismo, a sanar al enfermo, a liberar al que está cautivo y hablar del año de la buena voluntad de nuestro Dios. El año, dicen que es de la venganza, el año de la restitución del Dios nuestro. Amén. ¿Te parece si alabamos y oramos para cerrar? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, por la vida que nos das y por los momentos que podemos compartir. Señor, a veces no tenemos más que un corazón agradecido, a veces no tenemos más que algunos panes y unos peces. Pero el día de hoy te hablamos con el corazón de aquellos que fuimos rescatados,
que no conocen otro argumento más que tu amor y que a lo mejor se habían perdido en el camino, que se preguntaban todavía si eres real o serás como las olas del mar inconstantes. Hoy nos damos cuenta de que tú eres real, de que tú eres nuestro Padre y nos has llamado por nombre, de que para ti no somos un título, un puesto, una jerarquía, aquí o allá afuera. Para ti somos tus hijos. Gracias por recordarnos el día de hoy tu amor a través de los ojos de niños. Gracias por recordarnos que hay evangelios que están perdidos en la historia, que nos hablan de corazones que lo vivieron, de manos que abrazaron, de lágrimas que se secaron. Padre, el día de hoy te damos gracias por tu misericordia, por habernos tomado, como dice tu palabra, y habernos conocido desde el vientre, desde que fuimos tejidos. Señor, gracias porque si hay aliento de vida en nosotros, es porque hay un propósito: amar y servir como tú lo has hecho. Así que, Señor, el día de hoy, si llegaste hasta este punto y es la primera vez que vienes, si quieres ponerte a cuentas con tu Dios, pero más que ponernos a cuentas, si quieres volver a entrar en casa de papá, hay un camino muy sencillo y es una oración. Y te voy a pedir que con todo tu corazón, si sabes que Dios te habló a ti el día de hoy, la digas conmigo el día de hoy. Di: Señor Jesús, el día de hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por ir a la cruz para limpiarme de mis pecados y por resucitar para darme vida eterna. Hoy sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que no será borrado. Y recibo tu Espíritu Santo para caminar contigo toda la eternidad. Pero sobre todo, gracias, papá, por decirme que me amas, por pintar una imagen hermosa y única en cada amanecer, por hablar a mi corazón a través de cada aliento. Gracias, Señor, porque sin que lo mereciera me tomaste, me amaste y me llamaste hijo. Y mi corazón el día de hoy clama: Abba, Padre. Amén.